El segundo aspecto en la teología adventista que rechaza la idea de que se dejará de pecar hasta la glorificación es el ministerio de Cristo en el santuario celestial, su relación con el sellamiento, el fin del tiempo de gracia y el tiempo de angustia de Jacob. Cuando repasamos el orden de algunos acontecimientos que van a suceder en los últimos días de la historia de la humanidad, encontramos algunos sucesos que se relacionan íntimamente con el tema de la perfección del carácter. Algunos de estos eventos están tan relacionados entre sí que se entienden como teniendo lugar al mismo tiempo. Este es el caso de 1. El fin del ministerio de Cristo en el santuario celestial. 2. El sellamiento. 3. El fin del tiempo de gracia. Y 4. El inicio del tiempo de angustia de Jacob. Inmediatamente cuando Cristo acabe su intercesión en el lugar santísimo y sean sellados los 144,000, finaliza el tiempo de gracia, debido a que ya no habrá intercesor en el santuario celestial y por lo tanto el caso de cada ser humano estará decidido. Seguido a esto, inicia el tiempo de angustia de Jacob para los hijos de Dios, ya que estos tendrán que afrontar un tiempo de aflicción y angustia cual nunca hubo en la historia de la humanidad. Cuando repasamos estos 4 eventos a la luz de los escritos de la hermana White, a quien tomamos como representativa de la teología adventista, encontramos que para el tiempo en que se den los 4 eventos mencionados, el pueblo de Dios tendrá que estar sin pecado en lo que tiene que ver con su carácter. Es decir, ya no cometerán pecados no intencionales y mucho menos cometerán pecados intencionales. En este sentido es que serán sin pecado, sin mancha ni arruga. Esta conclusión se desprende al considerar el simple hecho de que llegará un momento en la historia de la humanidad en donde los hijos de Dios estarán sin la mediación de Cristo en el santuario celestial. Es decir, ya no habrá quien haga expiación por pecados cometidos. Pensemos por un momento en lo siguiente. Si un hijo de Dios sellado comete algún pecado, aunque sea no intencional, ¿quién perdonará ese pecado si ya no habrá intercesor en el santuario celestial? ¿Quién hará expiación por ese pecado? Esto último mencionado nos lleva a pensar entonces que el pueblo de Dios tendrá que estar sin pecado antes de que finalice el tiempo de gracia, porque de no ser así, entraríamos en conflictos con nuestra teología del santuario en lo que tiene que ver con la expiación y su fin. Veamos lo que dice Elena G. de White al respecto. Conflicto de los siglos, página 421. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Malaquías 3:4. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Efesios 5:27. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército con banderas
tremolantes. Cantares 6:16. Hasta ahí la declaración de la hermana White. Hay varios aspectos que quisiera resaltar que están presentes en la declaración anterior. Número 1. Vemos que el contexto de lo que describe la sierva del Señor es al fin del cierre de la gracia, cuando cesa la intercesión de Cristo en el santuario celestial. 2. Cuando eso ocurre, el pueblo de Dios estará sin mediador y sus vestiduras deberán estar sin mácula y sus caracteres purificados de todo pecado. Vemos cómo la hermana White dice lo mismo de dos formas distintas: sin mácula y purificados de todo pecado. Esto es un fuerte énfasis en un carácter perfecto sin pecado. Si los sellados cometieran algún pecado, como lo señala la Nueva Teología, aunque éste fuese no intencional, sus caracteres tendrían una mancha de pecado. Por lo tanto, no se podría decir de ellos que son sin mácula y purificados de todo pecado. Número 3. Los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario mientras se realiza el juicio investigador. Es decir, antes de que se cierre la gracia. Por terminar el juicio investigador y el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesús, ya no habrá quien quite los pecados del santuario. Por eso es que los sellados no podrán pecar de ninguna manera, porque si pecan ya no habrá quien quite dichos pecados. Si pecan, estarán en la misma condición que los impíos, los cuales serán destruidos. 4. Mientras se realiza el juicio investigador, debe realizarse en el pueblo de Dios una obra de purificación y liberación del pecado. Esta condición sin pecado no es en la glorificación como insisten los proponentes de la nueva teología. Es hoy, mientras haya quien ministre en el santuario celestial. Y 5. Cuando esta obra de purificación y liberación del pecado se dé en los hijos de Dios, entonces estarán listos para su venida. Y según vimos, dicho momento es mientras dure el juicio investigador, o sea, antes del cierre de la gracia. Esto quiere decir que al fin del cierre de la gracia, los hijos de Dios estarán sin pecado en lo que respecta a su carácter, en una condición apta para ser glorificados. Esto queda fuertemente establecido cuando vemos que Elena G. de White, al fin de la declaración bajo análisis, aplica Efesios 5:7 no al tiempo inmediato a la segunda venida, sino al fin del juicio investigador. En otras palabras, la iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante, Efesios 5:7, está en esa condición al fin del cierre de la gracia. No es después, como algunos señalan, para decir que no se puede estar sin pecado en esta vida, sino que es antes de que se cierre la gracia. La idea de que seremos sin pecado hasta la glorificación y no antes es una idea ajena a la teología adventista del séptimo día. Otra declaración que arroja mucha luz al tópico que nos ocupa es la siguiente. Y esta se encuentra en Primeros Escritos, página 279 y 280. También se puede ver en Historia de la Redención, páginas 422 y 423. Dice así: se me señaló el momento cuando terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había reposado sobre sus hijos, habían terminado su obra y estaban preparados para la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor, y el testimonio viviente se había reavivado en ellos. Por todas partes había resonado la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban presurosos de un lado al otro en el cielo.
un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo y que los santos estaban sellados y numerados. Entonces vi a Jesús, que había estado oficiando en el arca que contiene los 10 mandamientos, cuando volcó el incensario. Levantó entonces las manos y en alta voz exclamó: consumado es. Y toda la hueste angélica depuso sus coronas cuando Jesús formuló esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Cada caso había sido decidido ya para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo había recibido su reino, puesto que había hecho expiación por su pueblo y había borrado sus pecados. Estaba completo el número de súbditos del reino. Se habían consumado las bodas del Cordero, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y el Señor había de reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Jesús salió del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica, y al salir una nube tenebrosa envolvió a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús se interpuso entre Dios y el pecador, la gente tenía un freno, pero cuando dejó de interponerse entre el hombre y el Padre, el freno desapareció y Satanás ejerció un dominio completo sobre los que finalmente quedaron impenitentes. Era imposible que las plagas fueran derramadas mientras Jesús oficiaba en el santuario. Pero cuando terminó su obra allí y cesó su intercesión, nada detuvo ya la ira de Dios, que descendió furiosamente sobre las desamparadas cabezas de los culpables pecadores que descuidaron la salvación y aborrecieron las reprensiones. En ese terrible momento, después que terminó la mediación de Jesús, los santos tuvieron que vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Cada caso ya estaba decidido y cada joya numerada. Jesús se detuvo un momento en la parte exterior del santuario celestial, y los pecados que habían sido confesados mientras estaba en el lugar santísimo fueron depositados sobre Satanás, originador del pecado, que debe sufrir su castigo. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios para suplicarle que les enseñara cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada que decirles. Algunos puntos, hermanos, que quisiera resaltar de la cita anterior. Número 1. Al finalizar la mediación de Cristo, todo caso habrá sido decidido, ya sea para vida o muerte eterna. No es al momento de la glorificación que se decide el destino de las almas, sino al finalizar la mediación de Cristo, es decir, al finalizar la gracia. Para ese momento el número de súbditos del reino estará completo, ya que Cristo habrá hecho expiación por su pueblo y habrá borrado sus pecados. Si los 144,000 sellados pecarán, como lo sostiene la nueva teología, entonces es falso que al finalizar la mediación, nuestro Señor Jesús habrá hecho expiación por su pueblo y borrado sus pecados, ya que quedarán pecados sin borrar y sin expiar. La pregunta que surge es:
¿Cómo y cuándo serán borrados y expiados los pecados de los 144,000 sellados bajo el contexto de la teología del santuario? Número 2. Después de que todo caso esté decidido y toda joya numerada, Cristo se detiene en la parte exterior del santuario celestial y los pecados que habían sido confesados y expiados mientras estaba en el lugar santísimo serán depositados sobre Satanás, el originador del pecado. Esto es antes de la segunda venida de Cristo, inmediatamente después de que nuestro Señor Jesús termina su intercesión en el santuario celestial. Esto lo sabemos porque en la cronología de la declaración en análisis, después de colocar los pecados sobre Satanás, Cristo deja sus vestiduras sacerdotales y se viste de las vestiduras regias y rodeado de la hueste angélica, deja el cielo para venir por sus hijos. Por lo tanto, la idea de que por finalizar la expiación el pueblo de Dios sellado cometerá pecados no intencionales es errónea. Esto porque rompe con el orden de los eventos que se desprenden del tema del santuario y el día de expiación. Si los sellados cometieran algún pecado, ¿sobre quién se cargarían dichos pecados si ya el momento de cargarlos sobre Satanás pasó? Dentro de este marco, la secuencia de los eventos que mencionamos que tenían lugar en el día de expiación, la encontramos en Levítico 16, verso 20 y 21. Dice así: y cuando hubiere acabado de expiar el santuario, y el tabernáculo del testimonio, y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. La secuencia que encontramos en el pasaje anterior es, por supuesto, la que sigue Elena G. de White, la cual es la siguiente. 1. Finaliza la expiación en el santuario. 2. Los pecados de los hijos de Israel que fueron expiados y perdonados son puestos sobre el macho cabrío para Azazel. Y 3. El macho cabrío es enviado al desierto. En el antitipo, Satanás es desterrado por 1000 años en la tierra desolada. Notemos que después de concluir la expiación, lo que sigue es la colocación de los pecados del pueblo de Dios sobre Azazel. Si aceptamos los postulados que presenta la nueva teología, entonces la secuencia de los últimos eventos quedaría de la siguiente manera. Número 1. Finaliza la expiación en el santuario. 2. Los pecados del pueblo de Dios que fueron expiados por Cristo son puestos sobre Satanás. 3. Los sellados, como no podrán dejar de pecar, cometerán algunos pecados por sus defectos y carencias. 4. La expiación que había concluido en el santuario celestial inicia nuevamente, ya que se deben perdonar y expiar los pecados que cometieron los sellados. Y así nunca se va a dar la segunda venida. 5. Finaliza otra vez la expiación en el santuario. 6. Se le vuelven a cargar sobre Satanás nuevos pecados. 7. Pero nuevamente vuelven a pecar los 144,000. 8. Otra vez se da la expiación en el santuario y nuevamente se colocan dichos pecados sobre Satanás. Y 9. El ciclo continúa así. ¿Cuándo abandonaría Cristo el santuario celestial? ¿Cuándo se daría la segunda venida? ¿Cuándo iniciaría el milenio? Vemos entonces que hay una clara alteración en la secuencia de los eventos del día de expiación que presenta la Biblia y Elena G. de White por parte de la nueva teología. Esto sin duda es un atentado contra la teología adventista y principalmente contra la doctrina del santuario celestial. Ahora bien, dentro de este orden de ideas y tomando en cuenta ciertos detalles, en la misma declaración de primeros escritos hay al menos 3 elementos que nos indican que los pecados de los justos son confesados sobre Satanás
inmediatamente después de que Cristo finaliza la expiación en el santuario celestial y no al momento de la segunda venida. Veamos cuáles son estos elementos. A. Elena G. de White señala que Jesús deposita los pecados sobre Satanás estando en la parte exterior del santuario celestial. Textualmente dice así, Primeros Escritos, página 281. Jesús se detuvo un momento en la parte exterior del santuario celestial, y los pecados que habían sido confesados mientras estaba en el lugar santísimo fueron depositados sobre Satanás, originador del pecado que debe sufrir su castigo. Vemos que los pecados de los justos son puestos sobre Satanás mientras Cristo está en la parte exterior del santuario celestial. Es decir, los pecados son cargados sobre Satanás mientras Cristo está en el cielo y no al momento de la segunda venida. B. Es inmediatamente después de haber colocado los pecados sobre Satanás que Cristo se despoja de sus vestiduras sacerdotales y se viste de vestiduras regias. Esto indica que Cristo coloca los pecados del pueblo de Dios sobre Satanás aún en su faceta de sacerdote y no en la de Rey de Reyes. Y es en esta última fase de Rey de Reyes cuando desciende en su segunda venida. Veamos cómo lo presenta Elena G. de White en la misma declaración. Jesús se detuvo un momento en la parte exterior del santuario celestial, y los pecados que habían sido confesados mientras estaba en el lugar santísimo fueron depositados sobre Satanás, originador del pecado, que debe sufrir su castigo. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Esto está en Primeros Escritos, página 281. El término entonces es un conector de consecuencia, anunciando que lo que sigue es un efecto de la idea anterior. Es decir, Cristo se despoja de sus vestiduras sacerdotales y se viste de sus más regias galas, porque depositó sobre Satanás los pecados del pueblo de Dios, dando así fin a su obra de sumo sacerdote en el santuario celestial. Esas vestiduras regias que son puestas en lugar de las sacerdotales son las vestiduras de la venganza con las cuales derrama su ira manifestada en las 7 últimas plagas. Elena G. de White expresa esto último de la siguiente manera. Primeros Escritos, página 36. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse del ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que se seguían una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 62. Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. Y una más, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 285. Cuando Jesús se levante en el lugar santísimo y ponga a un lado sus vestiduras de mediador y se revista con las vestiduras de venganza en lugar del atavío sacerdotal, habrá terminado la obra en favor de los pecadores. Habrá llegado entonces el momento en que se dará la orden: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Y he aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra.
Apocalipsis 22, 11 y 12. Notamos, hermanos, que las vestiduras regias de Cristo son las vestiduras de venganza y se viste de dichas vestiduras después de que haya finalizado su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Con estas últimas vestiduras de venganza es que Cristo viene por su pueblo. No vemos en los escritos de Elena G. de White que Cristo coloque los pecados sobre Satanás con estas vestiduras de venganza en ocasión de su segunda venida, sino, como ya hemos mencionado, lo hace con las vestiduras sacerdotales, indicando así que los pecados son puestos sobre Satanás inmediatamente después de que finaliza la gracia y antes de que aparezca en las nubes de los cielos. Punto C. Los pecados de los justos son puestos sobre Satanás inmediatamente después de haber concluido la expiación en el santuario celestial, porque si seguimos el orden cronológico de la cita de primeros escritos, vamos a encontrar que es después de colocar los pecados sobre Satanás y después de vestirse de ropaje de venganza, que Cristo abandona el cielo y, rodeado de la hueste angélica, viene por sus hijos. Veamos la declaración, primeros escritos, página 281. Jesús se detuvo un momento en la parte exterior del santuario celestial, y los pecados que habían sido confesados mientras estaba en el lugar santísimo fueron depositados sobre Satanás, originador del pecado, que debe sufrir su castigo. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios para suplicarle que les enseñara cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada que decirles. Hasta ahí la declaración de la hermana White. Es claro que Cristo deja el cielo para venir por su pueblo después de haber colocado sobre Satanás los pecados de los justos. Siendo las cosas así y en conformidad con los 3 puntos anteriores, podemos reconstruir el orden de los eventos finales próximos al fin del tiempo de gracia, lo cual será muy importante para el tema que nos ocupa. El orden sería el siguiente. Número 1. Cristo finaliza la expiación. Acaba el tiempo de gracia. 2. Cristo sale a la parte exterior del santuario aún con sus vestiduras sacerdotales. 3. Los pecados del pueblo de Dios que fueron expiados por nuestro Señor Jesús son puestos sobre Satanás. 4. Cristo se despoja de sus vestiduras sacerdotales y se viste con las vestiduras de venganza. 5. Caen las 7 plagas. 6. Mientras caen las plagas, Cristo deja el cielo para venir por sus hijos. 7. Se da la segunda venida. 8. Inicia el milenio. Es claro el hecho de que los pecados son puestos sobre Satanás al finalizar la expiación. Insistimos en este detalle porque si es así como sugerimos, entonces los 144,000 no pecarán de ninguna manera, ni siquiera involuntariamente. Porque si lo hacen, ¿sobre quién se colocará dichos pecados si ya el tiempo para colocarlos sobre Satanás pasó? Es más, si los 144,000 llegaran a pecar, ¿quién expiará ese pecado si ya no habrá intercesor en el santuario celestial debido a que Cristo lo abandonó para venir por sus hijos? Antes de finalizar con este breve análisis de la declaración que se encuentra en primeros escritos, es importante aclarar lo siguiente. En el conflicto de los siglos hay una declaración que a simple vista puede dar a entender que los pecados son puestos sobre Satanás en la segunda venida de Cristo y no como ya hemos mencionado, inmediatamente después de haber finalizado Cristo su ministerio en el santuario celestial. Dicha declaración la veremos en el siguiente video.